Entre los siglos V y VII, en una Europa dividida por los restos del Imperio Romano y el auge de los reinos bárbaros, surgió la figura de un hombre que brilló como una luz de virtud y dedicación, San Eloy, conocido también como San Eligio. Su historia no es solo la de un orfebre extraordinario, sino la de un hombre que supo combinar su destreza manual con una fe inquebrantable. San Eloy transformó metales preciosos en obras maestras, y al mismo tiempo, su vida en un ejemplo de santidad. Pero su camino no fue sencillo. Desde un joven aprendiz humilde hasta consejero de reyes y finalmente obispo, la vida de San Eloy fue un constante equilibrio entre el deber terrenal y el anhelo espiritual, una danza entre lo material y lo eterno. El mundo en el que nació Eloy en el año 588 era un lugar marcado por contrastes. La caída del Imperio Romano había dejado un vacío que los reinos bárbaros intentaban llenar, mientras el cristianismo, aún consolidándose, luchaba por establecer sus valores en un entorno donde la riqueza material coexistía con la pobreza extrema. En este contexto, nació un niño en una aldea humilde de Chaptelat, una pequeña localidad en el actual centro de Francia. Nadie podía imaginar entonces que este niño, llamado Eloy, transformaría su habilidad manual y su fe en herramientas para cambiar el mundo. Desde su niñez, Eloy mostró una curiosidad natural por los materiales y la precisión del trabajo artesanal. Su familia, campesinos devotos, se percató rápidamente de que tenía un talento poco común. Podía observar cómo se manipulaban los metales y entender intuitivamente los procesos que los transformaban. Pero más allá de su habilidad, lo que destacaba era su carácter. Era un niño paciente, observador y meticuloso, cualidades que, aunque no llamaban la atención en su pequeño pueblo, serían la base de su grandeza futura. Cuando llegó a la adolescencia, su padre, consciente de las limitadas oportunidades en Chaptelat, decidió enviarlo a Limoges, una ciudad conocida por su tradición en la orfebrería y su cercanía a los círculos eclesiásticos. Allí, Eloy comenzó su aprendizaje bajo la tutela de un maestro orfebre reconocido. Este aprendizaje no era tarea fácil. Los aprendices debían demostrar perseverancia y una capacidad inquebrantable para trabajar largas horas, manejando metales preciosos con extremo cuidado. Sin embargo, Eloy no solo cumplió con estas expectativas, sino que las superó. En aquellos días, la orfebrería no era solo un oficio, era una forma de arte profundamente ligada a la espiritualidad. Los cálices, relicarios y cruces que salían de los talleres no eran meros objetos decorativos, sino símbolos tangibles de la fe, piezas que conectaban lo material con lo divino. Desde muy joven, Eloy entendió esta conexión y trabajó con un fervor que reflejaba no solo su búsqueda de perfección artística, sino también su creciente fe. El joven Eloy se convirtió rápidamente en un artesano destacado, conocido por su precisión y creatividad. Pero no era solo su habilidad técnica lo que lo diferenciaba. Su honestidad y humildad, incluso cuando trabajaba con los materiales más preciosos, comenzaron a llamar la atención de los círculos eclesiásticos y aristocráticos. En un mundo donde la riqueza muchas veces llevaba a la corrupción, Eloy parecía inmune a la tentación. Fue su reputación la que finalmente lo llevó a la atención del rey merovingio Clotario II. La corte del rey buscaba a un orfebre capaz de realizar un trono de oro adornado con piedras preciosas, un encargo monumental destinado a reflejar el poder y la magnificencia del reino. Clotario, conocido por su carácter desconfiado, decidió poner a prueba la honestidad de Eloy, le proporcionó materiales suficientes para construir un solo trono, esperando que el orfebre, como tantos otros, tomara parte del oro para sí. Eloy, sin embargo, no era como los demás. Con su habilidad y un ingenio excepcional, logró construir no uno, sino dos tronos idénticos, utilizando los materiales de manera eficiente y sin perder calidad. Cuando presentó ambas piezas al rey, Clotario quedó atónito. No solo había encontrado a un artesano sin igual, sino a un hombre de una integridad insólita. Ese momento marcó un punto de inflexión en la vida de Eloy. Lo que podría haber sido una simple prueba de habilidad se convirtió en una demostración de virtud, algo que lo distinguiría por el resto de su vida. Para Clotario, no era solo un orfebre, era alguien en quien se podía confiar. Y así, el humilde joven de Chaptelat comenzó a ascender en los círculos más altos de la sociedad franca. Convertido en el orfebre personal del rey, Eloy tuvo acceso a las cortes más poderosas de la época. Pero en lugar de sucumbir a los lujos y las tentaciones del poder, utilizó su posición para continuar perfeccionando su arte y profundizando en su fe. Además de realizar encargos reales, comenzó a crear objetos para la iglesia, como relicarios y cálices,
que se convertirían en obras maestras de la época. Para Eloy, estos no eran simples trabajos, eran una forma de glorificar a Dios a través de sus manos. Sin embargo, en medio de su éxito, Eloy nunca perdió de vista sus raíces. Seguía siendo el mismo joven humilde que había trabajado largas horas en los talleres de Limoges. Cada proyecto que emprendía, desde los encargos reales hasta las obras destinadas a iglesias humildes, lo hacía con la misma dedicación, siempre recordando que su talento era un don divino y no un medio para la vanidad personal. El talento de Eloy para transformar el oro y la plata en arte no solo reflejaba su habilidad técnica, sino también su alma. Cada pieza que salía de sus manos era un testimonio de su visión. El arte no debía ser solo bello, sino también sagrado, un puente entre lo humano y lo celestial. Y aunque todavía no lo sabía, este principio guiaría no solo su trabajo, sino toda su vida. Eloy estaba destinado a algo más grande. Su tiempo como orfebre sería solo el primer acto en una vida que lo llevaría desde los talleres de Limoges hasta las cortes reales, y finalmente, a los altares de la iglesia como uno de los santos más venerados de la historia. Pero incluso en sus días más humildes, ya se vislumbraba el espíritu de un hombre que nunca dejaría de buscar la gloria de Dios en cada acción y en cada decisión. Con la muerte de Clotario II en el año 629, Dagoberto I, su hijo, ascendió al trono, y Eloy se convirtió en uno de sus consejeros más influyentes. Sin embargo, su influencia no se limitaba a las decisiones políticas o a la creación de objetos preciosos. Eloy utilizó su posición en la corte para promover la justicia, proteger a los más vulnerables y fomentar la fe cristiana en un mundo lleno de corrupción y codicia. Eloy dedicaba gran parte de sus ingresos y recursos a los pobres, a quienes veía como la verdadera riqueza de la iglesia. Fundó monasterios, iglesias y hospicios, lugares donde los necesitados podían encontrar refugio y consuelo. Uno de sus proyectos más notables fue la construcción del monasterio de Solignac, un lugar de retiro espiritual que también funcionaba como un centro de aprendizaje y caridad. Pero su vida en la corte no siempre fue fácil. En un entorno donde la codicia y la intriga eran moneda común, la honestidad y humildad de Eloy lo convirtieron en blanco de envidias. Sin embargo, su reputación de hombre justo y virtuoso siempre prevaleció. Dagoberto I confiaba tanto en él que lo enviaba como mediador en disputas delicadas y le encargaba de negociar la liberación de prisioneros, especialmente aquellos esclavizados injustamente. Eloy entendía que su posición de poder no era un privilegio, sino una responsabilidad. No buscaba acumular riquezas, sino utilizarlas para el beneficio de los demás, una perspectiva que eventualmente lo llevaría a dar un paso más allá en su camino hacia la santidad. Tras la muerte de Dagoberto I, Eloy comenzó a alejarse de la corte y a dedicarse cada vez más a su vida espiritual. En el año 641, fue ordenado sacerdote y poco después, nombrado obispo de Noyon-Tournai, en el norte de Francia. Este nuevo rol marcó un punto de inflexión en su vida, ya que pasó de servir a los reyes terrenales a dedicarse por completo al Rey Celestial. Como obispo, Eloy enfrentó una misión difícil: la evangelización de regiones aún paganas y la reforma de prácticas que se habían alejado de la verdadera fe. Viajó incansablemente por su diócesis, predicando el evangelio en pequeñas aldeas, organizando comunidades cristianas y corrigiendo abusos dentro de la iglesia. Su enfoque pastoral era directo pero compasivo, ganándose el respeto y la devoción de sus fieles. Eloy no solo predicaba con palabras, sino con acciones. Su sencillez de vida contrastaba con la riqueza de su pasado en la corte. Vestía con modestia y prefería hospedarse entre los pobres que en mansiones opulentas. Su generosidad no tenía límites. Se dice que nunca rechazaba una petición de ayuda, incluso si esto significaba quedarse sin nada para sí mismo. Pero también fue un líder firme. En una época de tensiones entre la iglesia y los poderes civiles, Eloy defendió con valentía la autonomía de la fe frente a las intervenciones políticas. Se enfrentó a las injusticias y luchó por la dignidad de todas las personas, especialmente de los más vulnerables. En una ocasión, un grupo de aldeanos se resistió a abandonar sus prácticas paganas. Eloy no los condenó, sino que permaneció con ellos, enseñándoles pacientemente el evangelio hasta que, poco a poco, aceptaron la fe cristiana. Para Eloy, el verdadero poder del cristianismo no estaba en la imposición, sino en la persuasión a través del amor y el ejemplo. El 1 de diciembre del año 660, San Eloy falleció en Noyon, rodeado de aquellos que lo amaban y admiraban. Su muerte fue el fin de una vida de sacrificio, pero también el comienzo de un legado que perduraría por siglos.
Fue enterrado en la Catedral de Noyon, y pronto comenzaron a atribuirse milagros a su intercesión. San Eloy fue canonizado poco después de su muerte y se convirtió en el santo patrón de los orfebres, herreros y artesanos, así como de los agricultores y los conductores. Pero su influencia va más allá de los gremios que lo veneran. Su vida es un testimonio de cómo el talento, la fe y la humildad pueden transformar tanto objetos materiales como corazones humanos. La historia de San Eloy nos enseña que la verdadera grandeza no está en la acumulación de riquezas o en el ejercicio del poder, sino en el servicio desinteresado a los demás. Fue un hombre que vivió entre el oro y la plata, pero cuyo verdadero tesoro siempre estuvo en el cielo. Y así, a través de su vida y su ejemplo, San Eloy continúa siendo una luz que guía a aquellos que buscan servir con integridad y amor.